Bueno, ¿están viendo ustedes la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí. Bueno, estábamos por la farmacodinamia, que estaba explicando qué le hace el fármaco al organismo. Y les estaba diciendo, ¿sí? Les estaba diciendo que esto es importante porque nos hace saber cómo el organismo responde ante este fármaco, ¿sí? Para que nosotros podamos estar seguros de cuánto tiempo va a tardar el fármaco en entrar, en empezar a actuar. Vamos a ver qué efectos adversos pueden tener, ¿sí? Y uno va a ir evaluando a partir de esto. Esto yo no se los dije, pero esto está en el prospecto de cada medicación, ¿sí? La medicación, ustedes abren los prospectos, así como vimos la otra vez, cuál era el principio activo o era el nombre comercial, ¿se acuerdan? Bueno, también en el prospecto van a ver que dice farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? Pero uno no, por lo general con la práctica lo que termina es naturalizando porque se va dando cuenta cómo funcionan los fármacos y no lo va a asimilar con esta palabra, pero después se van a dar cuenta cómo lo utilizan, ¿sí? Se utiliza muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a decir como definición que la farmacodinamia es la medición de los efectos farmacológicos, terapéuticos y tóxicos de los fármacos sobre el organismo, ¿sí? Porque no solamente voy a ver cuáles son los efectos que necesitamos, deseados, por ejemplo, sino también los efectos tóxicos, ¿sí? O los efectos no deseados que pueden ocurrir mediante la administración de este medicamento, que son los que realmente uno va a buscar, porque si uno le administra, por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo, la insulina, uno aplica una insulina, ¿sí? Y el paciente, en vez de tener el efecto deseado, que es que le disminuya a niveles aceptables, ¿sí? La glucosa en sangre, termina teniendo una hipoglucemia, o sea, le baja demasiado. Y el paciente va a empezar con una sudoración, va a empezar con un malestar, puede hasta llegar a desmayarse. Y a veces hay personas que pueden hasta entrar en un estado de coma. O sea, si, obviamente que no son muy usuales los que tienen efectos tan graves, pero uno siempre tiene que estar, ¿cómo se dice?, familiarizado con los efectos que puede producir el medicamento que uno administra, ¿sí? Y como dice acá, en términos sencillos, la farmacodinamia hace referencia a cómo un medicamento modifica el organismo. Bueno, para redondear, repito, lo que yo quiero que sepan bien de acá, bien, son esta definición, esta la parte, la definición difícil, que la farmacocinética es el estudio de los fármacos desde que entra al organismo hasta que sale. Esa parte difícil quiero que la sepan. ¿Y cuáles son sus 4 componentes? La absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y de la farmacodinamia también quiero que sepan la definición difícil, que es la medición de los efectos farmacológicos, terapéuticos y tóxicos de los fármacos sobre el organismo. ¿Sí? Esa parte difícil, no esto que es una ayuda a memoria, que hace el organismo con el fármaco y que hace el fármaco con el organismo. Así que tienen esta pequeña dificultad acá para aprenderla, ¿sí? Seguimos. Y acá hay muchas cosas importantes en una sola pantalla. Dice, a ver, voy a admitir a una compañera. A ver, las que no les tomé el presente, después me lo pasan por privado, ¿sí? Las que les tomé el presente ya lo saben, pero las que no van entrando y no les había tomado, avísenme por privado en el WhatsApp, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la parte de administración de medicación, que ya es otro PDF que les he pasado, ¿sí? Y que nos va a decir que los medicamentos se pueden administrar por varias vías, ¿sí? Y cada vía tiene una absorción distinta. No tomen a la ligera nada de lo que dice esta pantalla, porque todas las partes de esta pantalla están en el examen, ¿sí? Porque va a ser una pregunta, por ejemplo, si cada medicación tiene una sola vía para administrar, y ustedes obviamente van a decir que no, porque por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la dipirona, es la famosa Novalgina,
casi todo el mundo ha tomado Novalgina para por un dolor de muela, por una fiebre, lo que sea. Pero si ustedes van al hospital, le van a dar la Novalgina, que en realidad el compuesto químico, el nombre genérico, el nombre de la... ¿Se acuerdan? El nombre comercial y genérico. Bueno, el nombre comercial es Novalgina, pero el nombre genérico, por el cual uno lo ve dentro del hospital, es dipirona. Y cuando le va al hospital, va a tener otra forma de administración que es inyectable. Entonces, se puede dar por vía oral y se puede dar inyectable. Entonces, los medicamentos tienen diferentes vías. Hay algunas que tienen una sola, pero por lo general son de varias vías de administración, ¿sí? Y otra pregunta va a decir si cada una de las medicaciones tienen una diferente manera de absorción. Y uno va a tener que decir que sí, esto es como lógico. Si yo lo ingreso de vía oral, no va a absorberse de la misma manera que una endovenosa, ¿no? Se absorbe de manera diferente, ingresa al cuerpo de manera diferente, así que cada vía tiene una absorción distinta, ¿ok? Cada vía tiene una absorción distinta. Después vamos a ver que las vías de administración pueden ser, por ejemplo, oral, parenteral y tópica, ¿sí? Todas estas tienen subcategorías, por ejemplo, la oral, bucal, sublingual, parenteral, recuerden las diferentes maneras, ¿sí? De inyectables, ¿sí? Puede ser subcutánea, puede ser intravenosa, puede ser intramuscular, ¿sí? Subdérmica. La tópica puede ser a través de la piel o a través de mucosa, ¿sí? Recuerden que están estas tres principales, ¿sí? Y recuerden que dentro de cada una hay diferentes vías que tienen otros nombres, pero quizás si saben estas, ya lo demás ya lo hemos visto. Así que en el PDF que yo les voy a mandar, tienen el dibujito del parenteral, ¿sí? Perdón, tienen el dibujito del parenteral, a donde muestran los diferentes, ¿sí? Así que si quieren ir más profundo, y estaría bueno que lo lean, porque una de las preguntas va a estar relacionada con la parenteral, vayan y lean, ¿sí? Pero básicamente saben, subcutánea, ¿sí? Intramuscular, intravenosa, bla, 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 ¿sí? Son 4. Bueno, después otra preguntita capciosa, o sea, que es tramposa, es la de los correctos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los correctos para la administración de fármacos? ¿Por qué es capciosa y por qué tiene esa dificultad, esa malicia? Porque cuando vamos a cualquiera, uno busca en internet y va a encontrar desde los 5 correctos hasta los 10 correctos, ¿sí? Y no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal, porque lo esencial está en el de los 5 y el de los 10 lo mejora, ¿sí? Son todas cosas que uno realmente suele tener en cuenta en el momento de administrar los fármacos. El tema es que cuando uno va al examen, le colocan un montón de correctos para que sea difícil. En este caso vamos a pedir 6. Y los 6 que vamos a pedir son estos. Espero que ustedes lo tengan en cuenta. Porque si bien hay más, estos son principales, digamos. ¿Por qué? Porque yo, sin saber cuál es el sujeto de atención, recuerden que llamamos sujeto de atención a los pacientes, ¿sí? Es una manera de llamar al paciente. Si no sé a qué sujeto de atención le voy a colocar, no puedo colocarla, no puedo administrarla, ¿sí? Entonces, sujeto de atención correcto. Si no sé qué fármaco correcto es, tampoco podría administrar. Si no sé la dosis correcta, tampoco la puedo administrar, por más que tenga las otras referencias. Si no sé cuál es la vía de administración, tampoco lo puedo administrar, ¿sí? Si no sé la hora y la fecha correcta, tampoco la puedo administrar, porque puede venir un paciente, no tenemos que llevarlo siempre a la práctica
clínica de estar en una guardia de una clínica privada con los pacientes ahí. Podemos llevarlo al campo de la enfermería comunitaria. Ustedes, al tener su título, pueden ejercerlo en los hogares. O sea, ustedes puede venir una persona a su casa, ustedes tienen un consultorio o ponen un cartelito, mientras ustedes tengan las condiciones del espacio para, por ejemplo, administrar una medicación, una intramuscular, ¿sí? Ahora, si la fecha y la hora fue de que el paciente hace un año le dieron esa medicación por tal razón, ustedes deberían administrarlo. Y no. ¿Entienden a qué me refiero? Siempre tengan en cuenta que también es importante la hora y la fecha, ¿sí? Y vamos a agregarle un sexto correcto, que es el registro correcto, porque nosotros, cuando terminamos de administrar la medicación, debemos registrar. Nuestro registro es nuestra seguridad. Si yo no lo registré, no ocurrió. Esa es una norma que ustedes tienen que saber de ahora para siempre. Lo que no está escrito no pasó. Lo que dice la historia clínica es lo que va a servir para que ustedes se resguarden si pasa algo, ¿sí? Porque si ustedes se olvidan o lo hacen de manera incorrecta y pasa algo negativo, ustedes son responsables de lo que administran o lo que dejan de administrar. Pasamos. A la hora de medicar se debe realizar una triple verificación del fármaco. Recuerden siempre, ¿en qué momentos debo verificar este fármaco? Primeramente, cuando lo tomo del sitio de almacenamiento. Luego, durante la preparación de ese fármaco, si es que lleva una preparación. Quizás la preparación sea colocarla en un recipiente en la bandeja, ¿sí? Antes de guardarlo o desecharlo. ¿Por qué dice antes de guardarlo o desecharlo? Porque si es una medicación que viene, por ejemplo, una ampolla de una medicación inyectable, la voy a desechar. Pero si es, por ejemplo, una dosis de una medicación o un comprimido de un blister, la voy a volver a guardar. Entonces, ahí lo vuelvo a verificar. ¿Y qué es lo que tengo que verificar en esos 3 momentos? La fecha de vencimiento, el estado del fármaco, por ejemplo. Si veo una pastilla toda triturada, ¿la voy a administrar? No. Si veo una medicación que es inyectable, que está turbia, que no tiene el color adecuado, ¿la voy a administrar? No. ¿Sí? Si la veo cristalizada, no la voy a administrar. ¿Sí? Y también voy a observar la conservación de la droga, porque hay drogas que necesitan una conservación específica. Por ejemplo, vamos a las vacunas del COVID. Recuerden que uno de los problemas era la refrigeración. Bueno, si la vacuna no estuviera refrigerada adecuadamente, esa vacuna no se puede administrar porque no va a funcionar, ¿sí? Va a perder sus cualidades, va a perder sus características. Por eso, estos 3 momentos de almacenamiento, preparación y antes de guardarlo o desecharlo, voy a controlar estas 3 cosas: la fecha de vencimiento, el estado del fármaco y la conservación de la droga. Sigamos. Estas son las equivalencias, ¿sí? Esto yo quiero que ustedes lo vean, porque esto creo que no se lo he dado. Yo le di solamente una que tenía acá como referencia de lo que me habían dado en el instituto, en el cuaderno del instituto. El cuaderno no, sería el manual. Sí, que era solamente de las cucharaditas, porque ustedes van a ir quizás a trabajar en domiciliarias. Entonces está bueno que sepan cuáles son las dosis, si uno no tiene a mano algo para medir, un medidor, ¿sí? Pero de acá lo que quiero que ustedes sepan y presten atención, principalmente es la parte de las gotas, ¿sí? Que 20 gotas equivale a 1 milímetro, ¿sí? O a 1 centímetro cúbico. Lo demás, si quieren, pueden aprenderlo, pero hagan hincapié en que 20 gotas es 1 ml o 1 centímetro cúbico, ¿sí? Que le tiré el tip ahí, le tiré ahí para que ustedes lo casen en el aire, ¿sí?
Pero también obviamente saber que una cuchara de café es de 2,5 ml, una cuchara de postre 5 ml, una cuchara mediana es 10 ml, una cuchara sopera es de 15 ml y una gota es 0,05 ml. ¿Ok? Seguimos. Acá, yo pensé que no lo había colocado acá. Recuerden que, por algo le estoy diciendo, pensé que no lo había colocado. Ahora, qué bueno, soy una capa. Yo misma me alabo. Entre las vías parenterales podemos encontrar justamente la intramuscular, la subcutánea, la intravenosa y la intradérmica, ¿sí? Recuerden por qué lo decimos, ¿sí? La intradérmica llega hasta la dermis, por eso se dice intradermis, intradérmica, ¿vieron? Esta es la piel, ¿sí? Esta es la piel. Y acá están las diferentes capas, ¿sí? La intravenosa, obviamente que traspasa y va hasta la vena. La subcutánea llega hasta el tejido subcutáneo, que es la grasita que está abajo, ¿sí? El tejido adiposo, que es la grasita que está abajo de la piel. Cuando nos lastimamos un poquito profundo, ¿vieron esa cosita blanca? Bueno, ese es el tejido subcutáneo, es grasa. Y luego está el músculo, por eso intramuscular. Si ustedes lo toman con lógica, esto es muy fácil, ¿sí? Intradérmica en la dermis, llega hasta esta capita. Intravenosa, obviamente, en la vena. Subcutánea, por abajo, en el tejido subcutáneo, que es la grasa. Intramuscular, en el músculo. Quizás esto sea un poquito más difícil, pero también lo pueden decir, bueno, esto no es tan difícil, pero bueno, es de 10 a 15, 25, 45 y 90. No se me ocurre una ayuda a memoria, pero bueno, lo pueden aprender de memoria. Aprender de memoria. Ya les digo, fármaco es un poquito más complicado. Pasamos. Esto también quiero que lo recuerden, ¿sí? Y también me di cuenta que va a caer esto en el examen final de año, ¿sí? También va a caer. ¿Cuáles son los sitios de punción? ¿A dónde yo tengo que dar las intramusculares? ¿Y por qué? ¿Por qué la voy a dar en ese sitio? ¿Sí? Esto que dice región dorsoglútea, podemos decir glúteo, ¿sí? La región del glúteo. Pero no se puede inyectar en esta parte. Vamos a dividirlo en lo que se llaman cuadrantes. Recuerden esa palabra, cuadrante. ¿Y en qué cuadrante le voy a dar? ¿Por qué digo cuadrante? Porque hago una X, obviamente que no le voy a marcar el glúteo al paciente, pero mentalmente le voy a hacer una cruz a cada glúteo. Y el glúteo que yo voy a elegir, voy a dividirlo en 4 cuadrantes, mentalmente, y este va a ser el cuadrante superior interno, porque está arriba y para adentro. Este va a ser el cuadrante inferior interno, porque está abajo y está adentro. Este va a ser el cuadrante inferior externo, porque está para afuera y está abajo. Y acá es donde yo voy a inyectar, que es en el cuadrante superior externo. ¿Por qué? ¿Vieron que acá dice punto de inyección? No dice acá arriba, dice acá, en esta partecita. Porque de este lado hay arterias, ¿sí? Porque de este lado está el nervio ciático, que si yo lo toco puedo producir un dolor que va a ser para toda la vida. Acá hay hueso, ¿sí? Por lo cual no puedo inyectar nada en este sitio. Miles y miles de casos de personas que son punzadas por personas que no tienen conocimiento científico, que es el que ustedes están adquiriendo en este momento, se dedican a dar inyecciones sin tener conocimiento y le arruinan la vida al paciente. Le arruinan de la vida porque le tocan un nervio, le producen un dolor crónico para toda la vida, o una discapacidad, le producen una infección, por lo cual luego se transforma en una infección tremenda que tiene nombre, ¿cómo se llama esto? Absceso. Algunos llegan a operarse de ese dolor, algunos le tocan el hueso. Imagínense todo lo que pueden producir simplemente por no colocarlo en el sitio correcto. Así que mucho cuidado con esto.
¿sí? Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el sitio de punción deseado? Uno de ellos va a decir cuadrante superior externo del glúteo, ¿sí? ¿Por qué no debo punzar en otro sitio? Y bueno, ya les dije, arterias, ¿sí? Nervios, hueso. De la misma manera en los demás. Fíjense ustedes, yo le puse a propósito esta imagen, porque ustedes se fijan que acá hay hueso, acá hay arterias y también hay nervios, ¿sí? En el deltoides no, entonces se va a elegir el deltoides, ¿sí? En este caso, de la parte de las piernas, ¿sí? De los miembros inferiores, vamos a elegir el vasto lateral, ¿sí? Que sería este músculo, ¿sí? Por la misma razón. ¿Ok? Bueno, seguimos. Esta es la técnica de venopunción. Vean vean el video porque si no voy a tener que estar explicando parte por parte y ustedes viendo el video van a comprender y si quieren parte por parte vayan a la clase de inyectables y va a estar paso por paso que son como 2 páginas, ¿sí? Pero lo que va a estar en el examen ustedes lo pueden ver en este pequeño video y cuando lo vean, cuando lean el examen se van a dar cuenta, ¿sí? Yo lo voy a repetir porque obviamente no se escucha el sonido, no sé todavía, nunca supe por qué. Bueno. Bueno, la chica está contando que va a mostrar la técnica de venopunción, ¿sí? Y lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, ¿sí? Ustedes recuerden cómo se tiene el correcto lavado de manos, ¿sí? Ella lo va a hacer rapidito por el tema del video, pero todos los pasos, ella lo hizo con ese gel de alcohol. Yo no sé si lo hizo con, puede haber espuma también que te sirve. Después se coloca los guantes, ¿sí? Y luego ella tiene un brazo de esos que son un brazo para ensayar la técnica, no me acuerdo cómo se llama, un simulador. Se coloca, este es un clásico, se coloca un guante para apretar cuando cuando no hay en la guardia, no tienen el torniquete, se hace el torniquete con un guante. Es lo que más van a ver en una guardia pública. En un privado hasta tienen un lazo especial y etcétera. Puede haber un lazo de goma, pero si no, agarran el guante y también sirve para hacer el torniquete. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para que la sangre se acumule y pueda saltar la vena. Podemos palpar la vena, ¿sí? Ella eso está haciendo incorrecto. Fíjense, eso siempre yo lo remarco. Yo no sé por qué no he encontrado un solo video en el cual eso se haga correctamente. Ustedes le pasan una sola vez el algodón, no le tienen que pasar 100 veces volviendo a colocar los microbios en el mismo lugar donde estaban. Le pasan una sola vez el algodón, ¿sí? En el sitio de punción. Luego, bueno, está preparando la dosis, supuestamente ahí, luego palpó la vena y lo hace en 30 a 45 grados y luego extrae, ¿sí? Luego extrae, retira el lazo primero para que la sangre cuando saque la jeringa no salte y luego lo quita. Y el paciente tiene que tenerlo 3 minutos ahí al algodón, porque si no se le va a hacer un moretón. No es la enfermera que no le supo sacar sangre, ni la extraccionista, es que el paciente se sacó el algodón antes de tiempo. Tiene que mantenerlo apretado por 3 minutos mínimo. Lo que para mí está incorrecto que hizo ella es que ahí no tiene un descartador. Cuando uno va a realizar esta técnica, tiene que tener siempre un descartador y la jeringa no se apoya. Descartamos directamente la aguja y luego lo colocamos en el frasco que hemos tomado la muestra. Bueno, seguimos. Ay, ¿quién está suspirando tan profundamente? Falta poquito, falta poquito. Bueno, ahora vamos a ver el plan de hidratación parenteral. Es la última partecita, chicas. A ver cuánto falta. Falta un poquito más. Bueno, el plan de hidratación parenteral, ¿sí? Como dice acá, se denomina plan de hidratación parenteral o goteo, que era lo que
veníamos viendo y que todavía no lo tenemos bien claro, no les voy a tomar los ejercicios, pero sí quiero que ustedes sepan, creo que se los recalqué la semana pasada, que un frasco de suero de 500 ml, centímetros cúbicos sería, ¿sí? Dura 24 horas cuando se administra a 7 macrogotas o gotas. Cuando decimos gotas, estamos hablando siempre de macro, ¿sí? Y o 21 microgotas. ¿Por qué? Porque una macrogota, o sea, la gota gorda, para hacer una macrogota necesito 3 gotitas chiquitas. O sea, obviamente que no es la misma cantidad una gotita pequeña, la microgota, que es que cuando ustedes vean el gotero se van a dar cuenta impresionantemente rápido, porque es muy finita y va goteando gotita por gotita, ¿sí? 3 de esas forman una macrogota, por lo cual 7 por 3, 21. Entonces, si una hace 3, 7 hacen 21. Por eso, un frasco de suero de 500 centímetros cúbicos dura 24 horas si lo administro a 7 macrogotas o a 21 microgotas. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Y vamos a decir que se denomina plan de hidratación parenteral o PHP, que cuando ustedes vayan a trabajar, el médico va a poner PHP directamente, no se escribe nunca plan de hidratación parenteral, se escribe PHP, y ahí le van a indicar o goteo, ¿sí? Que es la administración de una solución estéril por vía parenteral, endovenosa o intravenosa, que es lo mismo, y que el procedimiento se realiza mediante un catéter o una aguja conectados a un tubito plástico que llamaremos guía de suero, que se introduce en el frasco del sachet y que contiene ese líquido, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo que yo quiero que sepan de ese PDF del plan de hidratación parenteral. Lo demás no es necesario que lo sepan de memoria, ¿sí? Y el tema de los cálculos lo vamos a ver en la próxima clase virtual sería, o presencial. Vamos a ver. Yo todavía no la tengo bien claro porque preferiría que sea presencial. Seguimos. Vamos con los analgésicos. ¿Sí? Vamos con los analgésicos. Esperen que quiero cerrar los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Bueno, de los analgésicos quiero que sepan que existen 2 tipos de analgésicos, ¿sí? Uno, que son los narcóticos y opiáceos, y otros los que son no narcóticos, que vamos a llamar AINES, ¿sí? Que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Y de esto quiero que sepan que los narcóticos son los fármacos similares a la morfina, que producen analgesia y depresión del sistema nervioso central, y son de exclusiva prescripción médica, ¿sí? Estos no los puedo ir a comprar a la farmacia. Ese es tema de examen, saber si los narcóticos y opiáceos los puedo ir a comprar simplemente sin tener una receta. No, son de exclusiva prescripción médica, ¿sí? Y como dice ahí, su uso más frecuente es en sujetos hospitalizados, por ejemplo, la morfina. En cambio, lo que quiero que sepan, bueno, este es el opio, le puse a propósito a la florcita para que ustedes vieran, de esta flor, vamos a extraer tanto la morfina como la codeína. Y esta es una de las maneras de administración, pero hay muchas formas de administrar la morfina. De hecho, hasta hay jarabes. Pero no es el caso. En el caso de los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, vamos a decir que comprenden una alta lista de sustancias que son calmantes muy usados en los botiquines, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, la novalgina, ¿sí? Y que estos se pueden obtener, algunos, sin receta médica. Fíjense cómo hago hincapié en ese dato, que son sin receta médica. Y son bastante baratos. Con que sepan esto, yo estoy contenta, ¿sí? Pasamos. ¿Y qué son los antibióticos? Los antibióticos son compuestos químicos utilizados para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infecciosos. ¿Qué tipo de organismos infecciosos? Las bacterias, ¿sí? Las bacterias. Antibiótico es para bacteria, ¿sí? Aunque acá diga organismo infeccioso, ustedes siempre recuerden que los antibióticos son para las bacterias, los antivirales para los virus, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos fármacos son producidos por distintos tipos de microorganismos. ¿Recuerdan? Bacterias, hongos, y acá dice
actinomicetos. Yo esa palabra no la conocía, pero bueno, no es necesario que la sepan. Pero lo puse ahí para que ustedes entiendan a qué me refiero. ¿Por qué? Porque los hongos, por ejemplo, la penicilina, fue descubierta porque Fleming cultivaba estos hongos de la penicilina y se dio cuenta, ¿sí?, que mataba a todos los organismos infecciosos que tenía alrededor. Y así se generó uno de los primeros antibióticos que cambiaron la historia, ¿sí? Y estos son capaces de suprimir y destruir otros gérmenes, ¿sí? Pero quiero que sepan esto, que son compuestos químicos utilizados para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infecciosos. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son los fármacos para la diabetes? ¿Sí? Recuerden, ustedes hicieron esto. Así que tienen que saber que la diabetes tipo 1 son los insulinos dependientes y los de diabetes tipo 2 son los no insulinos dependientes. Por lo cual, para los que necesitan insulina para vivir, ¿sí?, le vamos a administrar la insulina que viene de estos tipos. ¿Cuáles son los tipos de insulina? Tema de examen: de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada. Por favor, esto tienen que aprenderlo de memoria, saber cuáles son los tipos de insulina, porque la pregunta va a ser bastante, o sea, les va a enredar las palabras, porque hay palabras parecidas, ¿sí? Por lo cual van a tener que saber estos nombres, ¿sí? Y van a tener que saber que, bueno, la de acción rápida empieza a actuar a los 15 minutos y dura más o menos 5 horas. La de acción corta empieza a actuar a los 30 minutos de ser aplicada y dura entre 4 y 8 horas. La de acción intermedia comienza a actuar entre 2 y 6 horas de su administración y dura entre 14 y 20 horas. Y la de acción prolongada comienza a actuar entre 6 y 14 horas y dura entre 20 y 24 horas, ¿sí? Recuerden los sitios de aplicación que tienen que ser colocados como las agujas del reloj, primero por ejemplo el muslo, luego el deltoides y luego el muslo, puede ser en el glúteo y puede ser en el abdomen, y hay que ir rotando y tienen que registrar el lugar a donde fue administrado para que su compañera no le coloque en el mismo lugar y pueda rotar, ¿sí? Luego, los que utilizan los hipoglucemiantes orales, que son para la diabetes tipo 2, van a utilizar, por ejemplo, la metformina y la glibenclamida. Esas son las dos pastillas que se les otorga a las personas que padecen diabetes tipo 2, ¿sí? La metformina, ¿sí?, actúa en el hígado, ¿sí? Y su función es no permitir que el hígado libere la glucosa, ¿sí? En cambio, recuerden que la glucosa se utiliza en la mitocondria para generar energía, por eso los pacientes que tienen diabetes no pueden, siempre están cansados, siempre están fatigados, porque la glucosa no ingresa en la mitocondria, no ingresa a la célula directamente, por lo cual la célula no puede generar energía, ¿sí? Siempre tienen que ir asociando. Y la glibenclamida lo que hace es actuar en el páncreas, ¿sí? ¿Y qué hace? Ayuda a producir más insulina, porque recuerden que las personas que tienen diabetes tipo 2 no es que no tienen insulina, tienen una insulina que no es de buena calidad, por lo cual lo que necesita en realidad es producir un poco más de insulina, ¿sí?, pero que sea de buena calidad. Bueno, vamos a pasar este tema, porque tengo poquito tiempo. Termino. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla y ahora les voy a pasar el examen, ¿sí? Son las 10:25. Son las 10:25, yo les voy a pasar el examen simulacro, quiero que lo hagan, el que quiera hacerlo, pero el que quiera hacerlo lo hace, y dentro de media hora, el que tenga ganas, no todos, yo me voy a volver a conectar, les voy a pasar un link si quieren corrección, ¿sí? ¿Está bien? El que no quiera no se conecta más, ¿sí? Bueno, voy a cortar ya, así les puedo pasar
Cuanto más rápido le pase el examen, más rápido lo hacemos. ¿Sí? Chao. Chao, profe. Chao.